Otro Jesús. Segunda parte. 2 Corintios 11, 3, 4. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Hace algún tiempo un ministro llamó a nuestra oficina, muy perturbado. Él dijo que él predica santidad y la vida de arrepentimiento en su iglesia. Y parecía que él tenía un verdadero corazón de pastor. Entonces, él comenzó a contarnos que algunos de los miembros de su iglesia asistieron a un seminario especial y regresaron listos para irse de su congregación. Ellos le dijeron: Dios nos ha llevado a una nueva revelación que ha cambiado nuestras vidas. Escuchamos cosas que nunca habíamos escuchado antes. Pensamos que estábamos salvos antes, pero ahora sabemos que no era así. Todo lo que creíamos acerca de los tiempos finales era equivocado. Hemos encontrado por fin la verdad. Luego, recriminaron fuertemente al pastor diciéndole: usted y su iglesia están en error. No han alcanzado la salvación. Usted piensa que predica santidad, pero hemos descubierto lo que es la verdadera santidad. Hemos encontrado algo nuevo. Estimados oyentes, hoy ese mismo grupo de personas ni siquiera asisten al grupo que habían encontrado como la tabla de salvación. Y tampoco asisten a ningún grupo. Completamente escarrilados. ¿Por qué? Porque no encuentran a nadie que los lleve a más profundidad en el conocimiento. En vez de eso, se alimentan con videos de enseñanzas de la nueva era y de toda mentira que salga en las redes sociales. Este pastor ha estado diciendo lo que hemos estado escuchando de muchas personas de algunas iglesias en toda la nación y el mundo entero. Él dijo: ¿qué está pasando? Hay tantas doctrinas nuevas, tantos maestros con nueva revelación, y todos parecen tener un sinnúmero de escrituras para respaldarse. Nadie está discerniendo lo que es de Dios y lo que es del enemigo de nuestras almas, Satanás. Lo que es necedad de lo que es rectitud o justicia. Los seres humanos están confundidos y siguen confundiéndose. ¿Por qué? Porque no escudriñan la Escritura bajo la guía y luz del Espíritu Santo, el cual conduce a toda verdad. Estos pastores que enseñan la santidad tienen tanta razón o más. Nuevas doctrinas, nuevas revelaciones y nuevos evangelios están saliendo a menudo. Y lo triste es que se pondrá mucho peor
La Biblia advierte claramente que en los últimos días saldrán doctrinas extrañas, presentando otros Jesuses, otros espíritus y otros evangelios. El apóstol Pablo reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso y sus últimas palabras a estos santos amados fueron las siguientes: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. Hechos 20, 29, 30. Todo el tiempo que Pablo ministraba a las iglesias que él había establecido, él guardaba una preocupación y mantenía alerta sobre la situación de apostasía que duraría hasta el día de su muerte. Es un temor que todo verdadero pastor debe tener hoy en día. Y no salía de la mente de Pablo, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20:31. Era el temor de la entrada de falsos maestros para engañar. De ahí que les haya dicho enfáticamente a los corintios: porque os celo con celo de Dios. 2 Corintios 11:2. Sin embargo, no estaba refiriéndose a alguien que fuera a robarle las ovejas. Él no estaba diciendo: oye, estas ovejas son mías, yo soy su maestro, yo soy su pastor, ellos están bajo mi autoridad. No. Más bien, Pablo estaba indignado al pensar que algún maestro se interpondría entre sus discípulos y su devoción al Señor Jesucristo. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo dijo que tenía un propósito, una meta, un deseo. Y es el mismo deseo que todos los pastores verdaderos deben tener: detenerse a mirar la propiciación de Cristo y presentar cada hijo espiritual puro, sin mancha, santo y recto, arraigado y establecido en la palabra. Pablo sabía que los corintios eran muy susceptibles a falsos maestros. Él estaba diciendo: ustedes son muy abiertos, muy dispuestos a escuchar, muy ansiosos para escuchar algo nuevo. También Pablo se sorprendió cuán fácilmente algunos de los gálatas eran influenciados por falsos maestros. Dice: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Gálatas 1, 6, 8. El apóstol Pablo estaba advirtiéndonos algo como esto. Dice: no sean tan caballerosos y delicados acerca de esto. Si no es el evangelio que escucharon de mí, de Pablo, no es de Dios. Es maldito, es podrido y mortal. Es un asunto serio y te llevará a la condenación si te dejas atrapar.
Así que tomen ligeramente la alerta sobre la falsa doctrina y los falsos apóstoles. No los soporten, ni sean educados con ellos. Ya el apóstol Juan, hacia el año 100 después del Señor Jesucristo, había advertido claramente sobre este problema tan grave que se venía. Segunda de Juan 7:11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que el Señor Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malignas obras, de sus satánicas obras. Discernamos el tema. En el primer mensaje de hace 2-3 días, hablamos sobre discernir cuando la Escritura hablaba sobre otro Jesús. Era con referencia al hermano en la congregación de Colosas, al cual todos le llamaban justo, para no pronunciar el nombre de ese hermano y así evitar la confusión con la invocación del nombre del Señor Jesús en la congregación o en público. Un ejemplo, yo me llamo Jesús, entonces ustedes, para que no se confundieran, podrían decirme Chucho, Don Chucho. Pero en ese tiempo, para ellos no confundirse, porque eran grupos pequeños, le decían justo. También hicimos un corto acercamiento a todos esos episodios citados de la supuesta existencia oculta y desconocida de Cristo entre su adolescencia y comienzo de la edad adulta, y que son recogidos en los llamados evangelios apócrifos, evangelios falsos de dudoso origen y autores desconocidos. Ahora, vamos a abordar el tema del otro Jesús que se impuso desde tiempos pasados, siglos anteriores, después de la muerte de Juan, el último apóstol, año 110, año 325 después de Cristo. Este periodo de tiempo fue conocido por los estudiantes de las Escrituras como el periodo antiniceno, el cual la Iglesia Católica Romana designa y extendió como el tiempo ante y posniceno de los mal llamados padres de la Iglesia. La Iglesia primitiva, durante los años de su existencia en el siglo I, predicó y confesó al Señor Jesucristo como el Señor, el único Dios y el único Salvador. No existe en la Escritura alguna evidencia que mostrara a Cristo como un Dios menor, secundario o representante de la divinidad. El Espíritu Santo reveló que el Dios de la gloria se manifestó en carne y, estando en forma de siervo, en condición de hombre, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, se dio a conocer en la faz del Señor Jesucristo. Al estar bajo la ley, siervo de la circuncisión, nacido de mujer
y hablando un lenguaje conforme al misterio de la piedad, es decir, cumpliendo lo que estaba escrito como niño nacido, hijo dado, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, Cristo, según la carne, se nos dio a conocer como Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Dios entre nosotros, Emmanuel. Los legalistas, herejes que mezclaban la ley mosaica con el cristianismo y negaban que Cristo fuera Dios, diciendo que era un mero hombre. Año 45 después de Cristo. Luego, los resurreccionistas, herejes que negaban la resurrección y decían que la venida de Cristo no sucedería, afirmando que Cristo solo fue un hombre, profeta, como los del antiguo pacto, años 52 al 55 después de Cristo. Y más tarde, los docetistas, gnósticos con mezcla de cristianismo, que negaban que Cristo fuera Dios manifestado en carne y proclamaban que había venido en apariencia de carne, en forma de fantasma. Fueron los primeros apóstatas de la fe en Cristo y los que deformaron y pervirtieron el evangelio y la gloria de Cristo. Estos grupos salieron de la iglesia porque era la demostración de la advertencia que había hecho Pablo, apóstol, a la iglesia de Éfeso. La iglesia que es tipo de la universalidad del cuerpo de Cristo. Veamos. Hechos 20, 26, 32. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermoso, poderosa esa palabra. Y es la misma advertencia que Juan Apóstol hace sobre los que salieron de la iglesia, que discrepaban sobre qué era malo y qué era bueno, y cómo emplear un lenguaje distinto y una presentación distinta sobre el Señor Jesús, el Evangelio y el Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 18, 21. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En todo aquello podemos ver la actividad de Satanás en la acción
del misterio de iniquidad. Durante la época de la primera iglesia cristiana, el diablo usó el método de la persecución, pero descubrió que no estaba deteniendo la expansión del cristianismo. En realidad, la iglesia nunca creció tanto como lo hizo en esos primeros 70 años después de Cristo, en el siglo primero. El cristianismo se extendió por todo el imperio romano y hacia el año 315 después de Cristo había llegado a cada rincón del imperio, y todo tuvo lugar durante el periodo de persecución. Estamos hablando de la iglesia primitiva y su continuación en el siglo segundo, no de la iglesia católica dirigida por Ignacio de Antioquía desde el año 110 después de Cristo, sino de aquella que, victoriosa a pesar de estar perseguida, sabía que el Señor estaba con ellos. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando el diablo vio que la persecución no detuvo el avance de la iglesia, cambió de táctica, cambió de estrategia, se introdujo ocultamente en las congregaciones, empezando a dañar a muchos dentro de la iglesia, y aún lo hace en nuestro tiempo, atacando la validez de la palabra de Dios e intentando desacreditar a Cristo, el Evangelio, y suplantando al Espíritu Santo. Y si ese método no funcionaba, trataba de desacreditar al hombre que predicaba el Evangelio de santidad. Así fue que intentó desprestigiar a Pablo como apóstol. En la actualidad, aún nos enfrentamos con el problema de que se presente a otro Jesús, a otro espíritu, a otro evangelio. Hace ya muchos años se estrenó una película llamada Jesucristo Superestrella, que negaba su deidad y presentaba a un Jesús que nunca existió. Es el Jesús que ha concebido algunos. Un Jesús sin nada de ser el Mesías ni el Salvador del mundo. Si niegan su nacimiento de una virgen, están hablando de otro Jesús, que no es el Señor Jesús de la Biblia. Si no creen que Él realizó milagros, están pensando en un Jesús diferente, porque el Señor Jesús en los evangelios fue precisamente el que realizó milagros, el que murió por los pecados del mundo, lo cual esos críticos niegan. Niegan también que Él resucitaría corporalmente de los muertos. Niegan que Él es el Dios y hombre, como afirman las Sagradas Escrituras. Si todas estas verdades doctrinales se niegan, es que se está hablando de otro Jesús. Existe una creencia actual establecida desde el Concilio de Nicea, surgida de las discusiones cristológicas de los religiosos y filósofos antenicenos que suplantaron a la Iglesia de Cristo, a la cual la han llamado el dogma de la Trinidad. Es una creencia que fue impuesta desde el siglo IV y que fue difundida masivamente y obligadamente por el catolicismo
protestantismo evangélico reformado, donde se afirmaba que el Padre era una primera persona divina, el Hijo era la segunda persona divina y el Espíritu Santo la tercera persona divina, que componían un Dios. Tanto católicos romanos como evangélicos como ortodoxos griegos aceptan esta creencia aprobada por un concilio ecuménico que atacaba fuertemente a otra posición teologal surgida entre sacerdotes católicos que afirmaba que Dios no eran dos ni tres, sino un mero hombre que era depósito de la divinidad temporalmente, llamada arrianismo o monarquianismo dinámico, en contraste a otra posición teológica trinitaria señalada como herética por sus opositores como monarquianismo modalista o sabelianismo, que tuvo una variante extrema llamada patripacianismo, que afirmaba que Dios nació en Belén, Dios murió en la cruz y Dios derramó sangre. Todos estos intentos del hombre por exponer el misterio de la voluntad de Dios o misterio de la piedad no solo han distorsionado al Cristo de Dios, sino que han construido sus propios términos y su propia teología, a la cual han designado como sistema de interpretación de la Sagrada Escritura, pasando por alto omitiendo que la doctrina apostólica fue vertida en el canon del Nuevo Testamento y es ajena a todos estos postulados teologales que quieren, en su afanado intento, mostrar solamente otro Jesús. Algunos de los que dicen pertenecer a la sana doctrina han llevado las cosas al extremo, tratando de no usar el lenguaje que está escrito, Juan 8:43, y acudiendo a frases que seducen. Lo que hacen es vaciar el sentido y significado que contiene la palabra viva y eficaz, acusando fortuitamente que la escritura fue falsificada o cambiada por el sistema católico romano. Sin embargo, al acudir a las Sagradas Escrituras, encontramos que Dios ha prometido que su palabra es preservada y nadie puede dañarla o cambiarla. Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Primera de Pedro 1, 22, 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es necesario que al presentar al verdadero Señor Jesucristo, aprendamos a hablar de Él como conviene, según la forma de la sana doctrina a la cual fuimos entregados, y siempre empleando la unción del Espíritu Santo para que en los oyentes se cumpla lo que el Espíritu Santo inspiró. Efesios 1, 15, 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros en los que creemos, según la operación del Espíritu de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 6, 17, 20. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendito y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Tu palabra es divina. Tu palabra nos transporta a una dimensión celestial. Sinceramente, escucho yo tu palabra y quedo anonadado. Permite, Señor, que aprendamos más de ella. Permite, Señor, que la compartamos. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a hablarla como se debe de hablar. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Jesús de Nazaret.